Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo de reflexiones de cada día que denominamos poesía y sabiduría. Un estudio de los libros poéticos, libros que han marcado una etapa muy especial en la vida de cada uno de los autores y que hoy nos bendicen con escritura que podemos reflexionar juntos. Hoy a través de este devocional titulado Su Misericordia, basado en el libro de los Salmos, en el capítulo 136. Y el Salmo 136 es un salmo especial, un salmo de 26 versículos, donde constantemente se va a repetir la frase, porque para siempre es su misericordia. El devocional de hoy titulado Su Misericordia. Gracias por oírnos en este tiempo y quisiera compartir esta breve reflexión de este salmo, un salmo muy especial. Este salmo que tiene como base o como propósito una alabanza a Dios, reconociendo su obra. Un salmo en el cual podemos ver alrededor de sus 26 versículos una frase que se repite, modelo de una canción, una adoración que se solía hacer en distintos momentos. La Biblia nos habla de que este salmo se cantaba en las obligaciones de los sacerdotes en los días de rey David, como en Primera de Crónicas capítulo 16, o también lo vemos en Segunda de Crónicas como parte de una adoración, o como la canción de los levitas en los tiempos de batalla, también en Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 21. Momentos en los cuales este salmo fue cantado. Es más o menos la forma de mencionar una frase y que todo el pueblo respondía o al unísono, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted lee este salmo, puede notar que la frase que describe un atributo o una condición de Dios es respondida por esta frase, porque para siempre es su misericordia. Es un salmo llamado el Salmo de Alabanza. Es un salmo que tiene que ver con la descripción de lo que hace el Señor con su pueblo, de la característica que tiene Dios para con él. Y yo quisiera reflexionar el día de hoy en esta primera parte de este Salmo 136, en los primeros 9 versículos que podamos reflexionar juntos. Y vamos a leerlo, mi hermano. Yo le pido que usted pueda tener ahí su Biblia, seguramente la tiene. Vamos a compartir juntos. Note el primer versículo del Salmo 136. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista inicia diciendo que debemos alabar al Señor, reconociendo en Él la obra que hace, pero el énfasis es alabar con un sentido de dar gracias, de gratitud, un sentimiento que pueda orientarnos a reconocer en Dios toda su obra con nosotros. Luego nos dice el salmista porque Él es bueno. Y la bondad es el centro también de este mensaje en este primer versículo. Dios es fuente de bien. Él es el sustentador bueno, el que perfecciona el bien, el origen del bien. Podemos afirmar esta característica muy particular de Dios de bondad. En un mundo en el cual la bondad se ve cada vez más lejana, y aquellos que cuestionan en momentos como los que vivimos ahora, usted y yo, la bondad de Dios, el salmista nos dice que debemos alabar a Jehová porque Él es bueno. Y esa frase solamente centra la característica de la bondad de Dios obrando para sus hijos, el propósito de que Él es un Dios bueno. El salmo inicia así, marcando esa característica tan importante de la fidelidad de nuestro Dios, un Dios que es bueno con nosotros, un Dios que hace las cosas con un fin bueno, con un propósito bueno. Y luego el estribillo que vamos a escuchar o que vamos a leer durante todo este salmo:
porque para siempre es su misericordia. Y al iniciar este estudio, esta breve reflexión, yo quiero recordarle que la palabra de Dios nos habla en este énfasis de la misericordia de Dios en dos sentidos. Uno, la duración de esta misericordia. Y note que dice el autor que es para siempre. Es que en todo momento, no importa la situación, no importa lo que esté atravesando el contexto del pueblo, la palabra de Dios, su misericordia es para siempre. Y eso se renueva. Y el segundo término, misericordia, tiene que ver con un énfasis que en el estudio de la palabra original, que es Gesed, tiene que ver con un estudio de amor, con una obra que se traduce como un Dios de amor, como bondad y amor. Hasta ahora hemos visto una característica de lo que Dios es para nuestra vida, un Dios que obra con un propósito bueno, pero que obra en misericordia, esto es, obra en amor. Y ese amor y esa misericordia dura para siempre. Note que estos dos versículos ya nos dan la idea de lo que va a ser todo este salmo. Un salmo que describe a Dios. En el verso 3 encontraremos a este Señor que dice el texto: alabad al Señor de los señores. Que para siempre es su misericordia. Igual que el verso 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y esto tiene que ver con un Dios que es activo, no un Dios en el cual el pueblo muchas veces puso su esperanza, en un Dios que representaba una imagen o una estatua, o un Dios en el cual solamente uno se acercaba a pedir cosas y no había respuesta. No, el salmista nos habla de un Dios en el cual es Dios de todos aquellos que se dicen ser dioses, o un Dios que sobrepasa cualquier Dios conocido o que el hombre se quiera crear. Es Señor de señores, Dios de dioses, el supremo. ¿Qué característica más importante? Esto es obra solamente y potestad, esta palabra de Dios que nos lleva a reconocer en Dios el supremo. Importante. El verso 4, mira la característica que nos da el salmista: al único que hace grandes maravillas. Y el estribillo de respuesta: porque para siempre es su misericordia. El verso 4 nos da la referencia de lo que ha significado Dios durante todo el tiempo con el pueblo. Un Dios que ha mostrado maravillas, señales y milagros que ellos pudieron ser testigos, ese pueblo que Él liberó. Y vamos a ver más adelante cómo Dios obra en medio de ese pueblo y les hace recordar lo que significó la liberación de la esclavitud de Egipto y la compañía de Él durante todo ese tiempo. Pero el salmista inicia en este verso 4 recordándonos que ese Dios al que adoramos es el único Dios que hace esas grandes maravillas. Un Dios que obra verdadero poder en medio de su pueblo. Grandes obras son las que hace el Señor. Muestra de su amor, de su Gesed para su pueblo. Qué importante esto. Luego el verso 5 nos sigue diciendo las características de este Dios. No solamente es un Dios que tiene bondad, misericordia, amor y que hace grandes maravillas, sino acompáñenme en ese verso 5. Dice el salmista: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y aquí nos habla en esta segunda sección del libro del Salmo 136 acerca de la característica de un Dios creador. Él hizo los cielos y la tierra con entendimiento, dice el texto. Un Dios que obra su creación con un propósito, comprendiendo la maravilla de la creación, con una mente que pudo hacer todo lo que vemos. Mi hermano, qué características más importantes. Luego el verso 6 dice: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Verso 7, al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease sobre el día. Verso 8, porque para siempre es su misericordia. La luna, las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia.
hasta este verso 10 podemos ver esa característica de un Dios creador, un Dios al cual creó y hizo los cielos, la luna, el sol y las estrellas, elementos que podemos ver con mucho asombro, pero que representan la mano del Creador, una mano de un Dios que tiene poder y autoridad sobre la creación. Y es bueno recordar que ese Dios es al Dios al cual nosotros servimos, al Dios que nosotros adoramos. Mi hermano, la creación cuenta y nos narra la gloria de Dios y el poder que Él tiene. ¿Cómo no sentirnos privilegiados de poder adorar a ese Dios, al cual podemos sentir que es bondad, que es amor, que obra en misericordia y que es creador de todo lo que vemos? A ese Dios usted y yo servimos. Qué privilegio más enorme, mi hermano. Yo le invito a que usted pueda acompañarme el día de mañana también en la segunda parte de este estudio de Salmo 136 y que el Señor nos permita oír atentamente su voz para su pueblo. Que Dios le bendiga, mi hermano, y que le acompañe a discernir siempre la generosidad, el amor y la bondad de nuestro Dios obrando en su pueblo. Dios les bendiga.